Milei ha traspasado a los que se autodenominan libertarios. Cualquier conservador, cualquier persona de derecha soberanista escucha a Javier Milei y está de acuerdo con lo que dice. Está traspasando las ideas de la libertad. Estamos en esta ocasión con el amigo Daniel Lacalle. Con Daniel no nos conocíamos personalmente hasta que hace poquito estuvo acompañándome en la presentación de mi primer libro en Madrid. Y lo que pasa con los liberales, que por ahí pasan hablando solamente 5 minutos, pero se dan cuenta no solamente que hablan el mismo idioma, sino que tienen las mismas inquietudes y hasta comparten las mismas preocupaciones. Es lo que me pasó contigo, Daniel. No sé si fue mutuo. ¿Cómo estás? Absolutamente mutuo, ¿eh? Como cuando conoces a un hermano que has perdido en la lejanía, ¿verdad? Absolutamente, un gusto estar aquí y un gusto poder charlar contigo. Siendo otro de esos de los que venimos de la vieja guarda, ¿no? ¿Cómo tomás que de repente el fenómeno Milei hoy esté viralizando el principio de imputación de Karl Menger y que todos los jóvenes estén subiendo una foto de Menger con frases adaptadas a la coyuntura argentina y que esto viralice con cientos y miles de visitas, cuando hasta hace solamente un par de años éramos muy poquitos los que conocíamos esto, no en España o en Argentina, sino a nivel mundial, ¿no? ¿Qué te pasa con Sí. todo esto? Bueno, a mí yo estoy encantado. Yo estoy encantado porque lo que está consiguiendo el presidente Milei es algo que no ha conseguido en décadas nadie de nuestro entorno, ¿no? Está consiguiendo que los jóvenes hablen de Menger, que el otro día en la televisión española pusiesen un clip de Milton Friedman, que pusiesen un clip de Friedrich von Hayek. Me parece maravilloso, sobre todo porque ahora mismo estamos escuchando con el tema de los aranceles, con el tema comercial, etcétera, la idiotez esta de que los precios van a subir porque suben los costes, ¿no? Entonces, me pareció maravilloso que el presidente Milei haga lo que hace tan bien, que es explicarle a la gente de manera sencilla, las cosas que parecen aparentemente complejas, ¿no? Y efectivamente, pues estoy encantado, encantado de que haya memes con, con el principio de imputación de Menger. Eh, Hacías referencia a Hayek, ¿no? Y si bien nosotros teníamos aprendido el decálogo al pie de la letra, ¿hasta qué punto no estábamos cometiendo nosotros el pecado de la fatal arrogancia en pensar qué podía tolerar la sociedad, cómo podía tolerarlo? Tantos seminarios cerrados que hicimos tratando de diseñar cómo se vendía el liberalismo, por ahí desde esa poltrona intelectual en la que nos creíamos y no, y era, si aumentan los precios se van a tener que meter los productos en él, y no digo la palabra no por pudor, sino porque los sistemas encuentran las palabras y censuran y después el video no viraliza, ¿no? Entonces nunca nos hubiésemos imaginado que ese era el camino para que Menger se haga famoso. Bueno, efectivamente. Yo creo que es una rémora y un problema que ocurre mucho, ¿no? Que el liberalismo en muchas ocasiones pues se mete en su caparazón intelectual dentro de un grupo relativamente pequeño en el que se discuten sobre diferencias de un grado de separación, etcétera, y en el que se habla de una manera y muy interesante, por supuesto, y no hay nada malo con el debate académico, pero de una manera muy académica, muy teórica, incluso en algunos casos muy utópica. Y lo que ha conseguido Milei ha sido que Muy elitista también eran esos círculos, muy, ¿no? muy elitista porque esos círculos también lo primero que hacían era que en cuanto
que una corriente liberal se convertía en, digamos, popular, o había un gobierno o un partido político que se movía hacia el liberalismo, inmediatamente aparecían lo que yo llamo los repartidores de carné del verdadero liberal, ¿no? Y empezaba, y lo primero, o sea, es que es una cosa que es muy triste y que a mí siempre me da mucha pena del debate liberal, es como rápidamente, ante la llegada de alguien que puede difundir las ideas de manera generalizada y alcanzar a miles, millones de personas, inmediatamente aparecen estos repartidores de carné de verdadero liberal y dicen, no, es que ese no es un verdadero liberal. Verdadero liberal para esta gente es el que se queda en ese circulito en el que se meten en una taberna a discutir si la formación de precios es endógena o exógena, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero vos sabés que además de la cuestión de lo que, a ver, si hablamos de praxis y de un gobierno sobre todo que tiene que salir de los desafíos tan terribles de la Argentina, nunca la praxis va a ser el ideal. Esto es algo que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que no entendió Jope con su crítica a Milei, que fue una Mm, estupidez realmente, porque la crítica de Jope a Milei hubiese tenido sentido en el caso de que hubiese asumido un monarca de poder absoluto en el mejor de los mundos, porque ni eso siquiera es. un monarca con poder absoluto tenía el margen de maniobra para hacer las cosas. Entonces, la crítica de Hoppe se entiende: monarca con poder absoluto, sin división de poderes, en un marco de una economía mejor que la de Suiza, ¿no? Entonces, ahí podríamos llegar a entender. Pero vos sabés que yo creo que, además de la cuestión teórica, a la que el presidente argentino nunca le escapó. Él está dispuesto No, a tomar la discusión de la praxis, de la política, pero yo sabés que veo que hubo mucho celos personal. Porque en ese liberalismo chiquito, nosotros éramos los popes, los representantes, ¿no? Entonces te cuento lo que me pasó a mí cuando en el 2021 aparecen los primeros chicos libertarios haciendo política en la calle. El fenómeno de Milei termina de explotar cuando nosotros estábamos en el encierro. ujú, Entonces, se empieza a abrir en la elección del 2021, el kirchnerismo pierde la PASO, se da cuenta que tiene que abrir de la noche a la mañana, y bueno, entonces a mí me pasa que estaba caminando por una de las calles de Buenos Aires y en una esquina estaban los jóvenes del Partido Libertario repartiendo los panfletos de Javier Milei, chicos que habían llegado al liberalismo por ahí hace un año, ¿no? Entonces yo claro, estaba con las bolsas de las compras y digo, bueno, me voy a acercar, por ahí me piden una selfie, por ahí me quieren saludar, como para claro, que vean claro. que yo estoy en el barrio, ¿no? Entonces voy con las bolsas, qué sé yo, me acerco. ¿Cómo no me va a conocer a mí, un libertario en Claro. Argentina, ¿no? Voy con las bolsas, qué sé yo, me paro ahí, los miro a los jóvenes, recién saliendo de la adolescencia y con toda esa inocencia y ternura, como si fuesen los testigos de Jehová, los evangélicos, me dan folletos, me dicen, ¿conoce, señor, las ideas liberales de Javier Milei? Entonces yo agarro, me lo quedo mirando y le digo, pero ¿vos sabés con quién estás hablando? No Entonces, y sabéis no quién tenían ni soy yo. idea con quién estaban hablando. No, no saben quién soy yo, no saben quién sos vos, no saben, entraron en el liberalismo por Milei en buena hora. Fue fuerte, no, no fue fácil Claro. para el ego que uno puede llegar a tener. Un amigo también de la vieja camada, que fue a la presentación de Javier a la candidatura de diputado, me dice, bueno, voy a ir hacia, a ver si conozco a la nueva generación, que sé, yo también pensaba que iba a ir, que le iban a pedir selfies, vuelve traumatizado y me dice, no me conoció nadie, ninguno de los chicos tenía la más pálida idea de quién soy. Bueno, eso, algunos de los popes de ese liberalismo viejo, que Milei dice, entrábamos en el ascensor, no lo Es tomaron cierto, bien. No aceptaron que el mercado eligió a otro y no a es nosotros. cierto. Y hay otra segunda derivada, peligrosa, que es que cuando Javier Milei gana las elecciones y conforma equipo de gobierno, algunos se sintieron ofendidos de no ser llamados a ser la
el gurú o la persona de confianza o asesor principal en economía del presidente Milei. Y claro, pues resulta que sale ese ego, efectivamente, que es lo que yo llamo, pues, ¿eh? Yo lo llamo, a mí me gusta mucho el rock, ¿no? El ego del bajista de los Buzzcocks, ¿no? ¿Quién sabe quiénes son los Buzzcocks de los que nos está viendo? Nadie, efectivamente. Bueno, pues es el ego del bajista de los Buzzcocks que va paseando, y no se da cuenta de que es eso, el bajista de un grupo que tuvo una... Yo las tengo todas porque soy bajista, liberal de la vieja guarda que no conocía a nadie. Y no, y vos mirá lo que está diciendo. La única vez que me subí en un escenario masivo a tocar fue acompañando a Fue Milei. compañero de Estaba Milei. con el bajo ahí Exacto. acompañando. O sea, es un llamamiento permanente a la doma del ego y del amor propio. Te cuento Claro. otra, en Brasil cuando voy a presentar el libro, había muchos escenarios. eh, de un lugar masivo, cerraba un tenista famoso, eran muchos asientos y en mi escenario, no sé si debería tener 300 400 sillas, y cuando me tengo que sentar, habían dos personas sentadas. Habían como Sí. el 90 y pico por ciento, 98% de los asientos vacío y un pequeño grupito de personas. Los que venimos de la música, no, hay veces que uno en la adolescencia tocaba y no iba ni la novia ni la madre, y bueno, era un bar, habían dos borrachos y tenés que salir a tocar igual, ¿no? Entonces los que venimos de la música estamos acostumbrados. Entonces dije, bueno, está bien, a la noche me voy a la churrasquería a tomar una caipirinha, y digo, al menos va a quedar el video, por ahí digo algo interesante, y empiezo con la presentación con dos personas sentadas. Detrás mío vi una pantalla LED gigante, donde al empezar la presentación aparece en la pantalla gigante la tapa del libro, que es la cara de Javier Milei. Cuando volví a levantar la vista, se estaban peleando por el último aparato de traductor y no había una sola silla vacía, ¿no? Entonces, es una cuestión como que el fenómeno Milei a los liberales nos lleva a esa cuestión de tranquilizar el ego y ponerlo en su lugar permanentemente. Y darnos cuenta de que qué maravilla es que haya personas que estén difundiendo las ideas de la libertad de manera masiva. Los que tenemos la suerte, como tú, como yo, y el trabajo de tener, bueno, pues una presencia mediática relevante y ser conocidos, pues lo que deberíamos estar, y que yo sé que tú y yo estamos encantados, es que nos pase lo que te voy a contar yo, una anécdota, ¿no? Que se me acercó, estaba en Uruguay, ¿no? Se me acercó una persona, un chico, y me dijo, usted es amigo de Javier Milei, ¿verdad? ¿Sabes? Y yo dije, pues sí. Y me miraba como, oh, esa es, vamos, si llego a ser amigo de Michael Jackson, no tengo esa fama. Por lo tanto, maravilloso, me parece maravilloso, y además es maravilloso, te voy a decir también por qué. Hemos comentado la popularidad y el acceso a la gente joven es increíble. Pero a mí me parece esencial, además, algo En que ha hecho Argentina, una Milei. encuesta reciente salió que la mayoría de los jóvenes que se reconocen con orientación política se reconocen como libertarios. ¿Vos podés creer ¿Ves? esto? Es que es una maravilla. Es que lo tendríamos que estar aplaudiendo hasta que nos sangrasen las manos, en vez de intentar criticar y atacar. Pero hay otra cosa que me parece eh, que es un elemento esencial, que me recuerda a lo que hizo Margaret Thatcher o lo que hizo Ronald Reagan, que es que Milei ha traspasado a los que se autodenominan libertarios. Cualquier conservador, cualquier persona de derecha soberanista escucha a Javier Milei y está de acuerdo con lo que dice. Está traspasando las ideas de la libertad, no solamente a la Bueno, gente en que la puede... derecha había mucha ignorancia en materia económica y Por Milei ha eso, sido un docente, ¿no? Milei ha sido un profesor de economía para la derecha soberanista.
Yo recuerdo que me preguntaron en una entrevista que si no me preocupaba que Javier Milei tuviese, eh, mm, participase en foros como la CIPAC, como los foros en los que están partidos de derecha soberanista o conservadores. Y dije, ¿preocuparme? ¿Cómo me va a preocupar? Si sale y está hablando de libre comercio, está hablando de apertura económica, está hablando de libertad individual, está hablando de que todos los elementos sobre, no solamente impositivos, sino la importancia del superávit fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos factores, vamos, encantado. Entonces, es que mi ley ha roto barreras por el lado de la edad, ¿eh? Porque ha ganado a la juventud para las ideas de la libertad a millones, a millones. Yo recuerdo que cuando yo empecé con mi canal de YouTube, subía un vídeo sobre Javier Milei y de repente se disparaban las visualizaciones. Um, y además de la barrera generacional, ha ganado la barrera ideológica. Y yo creo que eso es clave. Por eso es tan importante que tenga una relación buena como tiene con el presidente Trump, con Meloni, con Bukele, con todos los líderes, porque ha entendido perfectamente quién es el enemigo. El problema que le pasaba en muchas ocasiones a ese grupo de élite, desde la buena intención, era esa obsesión por estar en la equidistancia entre la derecha y la izquierda. No, tú no puedes estar en la equidistancia entre la derecha y la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda quiere acabar con la propiedad privada. Quiere acabar con la propiedad privada, quiere acabar con la libertad individual y quiere acabar con la libertad económica. Con la derecha tendrás más opciones y muchas más, de hecho, de defender la propiedad privada, la libertad económica y la libertad individual. De dos cuestiones, tenés más fuerte para enfrentar a esto mientras terminás educando a los otros Claro. en principios que nunca hubiesen aceptado. Eso es, Contame eso cómo es. nos ven a nosotros. Bueno, nos damos una idea ahora, nosotros somos los mejores alumnos del mundo, que exponemos que somos uno de los pocos países que tienen superávit fiscal. Contanos cómo nos veían los españoles a la Argentina pre-Milei, a esa Argentina kirchnerista, a esos argentinos que los pesos no valían nada, a esa inflación casi chavista. ¿Cómo nos, con pena, con lástima? Porque, a ver, el pasado glorioso de Argentina y el desastre decadente. O sea, nosotros teníamos esta charla hace 5 años. ¿Qué opinabas de Argentina? ¿Cómo nos veían? Bueno, pues en los medios de comunicación y en el debate político se veía a Argentina con una perspectiva mm, bastante hipócrita, condescendiente y paternalista, porque yo siempre lo decía, y tú lo sabes, ¿no? A mí me decían, no, es que fíjate, Argentina, una inflación desbocada, la pobreza desbocada, etcétera, etcétera. Claro, yo decía, un momento, si España llega a tener la soberanía monetaria y hubiese estado fuera del euro, te garantizo que siendo gobernados por el socialismo y la ultraizquierda, estaríamos en la misma situación, ¿no? Entonces, por eso a mí me molestaba esa visión, digamos, paternalista, como de, ay, pobre Argentina, etcétera, porque no podemos olvidar, Eso no me lo entendían mucho los amigos de Vox cuando despotricaban con el euro. Yo claro, les decía, agradezcanle a Dios que mm, Pedro Sánchez no llegó con la máquina de imprimir pesetas. ¿Por mm, qué Ecuador acaba de ganarle nuevamente al correísmo chavista? Porque no tuvieron la máquina de imprimir sucre. exacto. Es que eso es clave, eso es clave. Entonces, criticar el euro lo puedes criticar desde un punto de vista de menos mal que estamos en el euro y luego vamos a intentar mejorar. Pero no se te ocurra ni por un solo momento, como escucho a alguna gente en España decir, con la peseta vivíamos mejor. ¿Cómo vamos a vivir mejor con la peseta? Si yo he vivido inflaciones del 13-14%, No, y soy relativamente joven, ¿no? O sea, que yo creo que eso es muy importante. El también
lo que ocurría era que se hacía un análisis completamente injustificado de la situación de Argentina por parte de los españoles, de los europeos en general, ¿eh? Porque no se pensaba y no se hacía un análisis serio de qué es lo que hubiera hecho, no el gobierno de Pedro Sánchez, que eso hubiera sido la hecatombe, sino el de Zapatero o el de, vamos, ¿qué es lo que hubiera hecho el gobierno de Zapatero si hubiese tenido en la crisis de 2008 la posibilidad de darle a la máquina de imprimir pesetas? Bueno, nos hubiéramos ido a un nivel de déficit fiscal y a un nivel estratosférico de inflación absolutamente seguro. Y mucha gente en España dice, bueno, pero eso no lo sabes. ¿Cómo que no lo sé? Si yo he vivido inflación, si mi primera hipoteca, yo siempre lo digo en las charlas, ¿no? Mi primera hipoteca me la dieron al 13,8%. Eso significa, uno, la edad que tengo y dos, la inflación que había. Entonces, es mucha condescendencia, ¿eh? O sea que, y ahora, lo que es más interesante de todo es, cuando ganó Milei, a mí, en España, el establishment, los grandes, la gente de poder, la gente en puestos importantes, me decían, Daniel, yo sé que eres amigo suyo, sé que tal, pero no le defiendas mucho, no le defiendas mucho, porque si le va mal, ¿sabes? No te va a afectar a ti. Y digo, ¿por qué le va a ir mal? ¿Y por qué le va a ir mal si está haciendo lo que ha prometido que va a hacer y lo que ha prometido que va a hacer es lo correcto? ¿Entiendes? Encima había una especie de también paternalismo y condescendencia con respecto al plan que está llevando a cabo Milei. Y ahora, ahora tenemos esto es fascinante, ¿eh? Ahora tenemos en España, a los que van por ahí diciendo, yo siempre estuve yo toda la Los vida. amigos del campeón. Yo soy exacto, son los que se unen al Real Madrid cuando gana la Liga. No, no, yo de toda la vida, yo siempre he defendido a mi ley. Me lo dijeron el otro día. Me dijeron, no, no, yo siempre a favor, pues recuerdo que cuando lanzó el plan base, silencio absoluto, mirando hacia otro lado, ¿sabes? Y silbando. Hombre, por favor. Tú sabes que cuando, bueno, yo es que me puse a escribir el libro cuando él recién empezaba, y creo que la única parte que me acuerdo patente es que dije, en todas las librerías de libros usados encontramos libros amarillentos, con la tapa, con la cara de un político, que se plasmó un plan que fracasó rotundamente. Mm, Y yo dije, yo todo lo que voy a escribir acá no le tengo miedo, porque acá hay dos escenarios, hay dos únicos escenarios posibles. Que no lo dejen implementar el plan, que volteen al gobierno, juicio político, que lo maten, cualquier cosa podía pasar. totalmente. Este, o la aplicación del programa que es sinónimo de éxito. Yo no veía otra opción. O se frustra Totalmente. porque frustran el gobierno o la aplicación que es sinónimo de éxito. Pero vos sabés que te cuento una que es increíble, lo que pasó este último fin de semana, cuando el viernes se anuncia la salida del cepo. Sí, Realmente mucha gente tenía miedo. Me decían a mí, tengo que salir a comprar dólares, vendo mercadería. ¿Qué hicieron? Pero muchas empresas grandes sacaron el sí, stock de sus tiendas online. eh, Muchos negocios de electrodomésticos bajaron la persiana, no abrían. ¿Por qué? Porque históricamente, acuerdo con el Fondo Monetario, anuncio del ministro de Economía y cadena nacional, era desastre, que era un desmadre de todo. Entonces yo decía, pero pará. No hay más déficit fiscal, hay superávit, se dejaron de imprimir pesos, no hay emisión monetaria y están las divisas para mantener las reservas. No hay ninguna posibilidad que se vaya el lunes el dólar por la nube. No puede pasar, dice, pero nunca pasó eso que estás diciendo. Es cierto, no había pasado, pero la claro, teoría económica decía que iba a pasar así. Y la desconfianza, no, pero nunca pasó eso. Pero porque nunca claro, tuviste ordenamiento fiscal, superávit, política monetaria sana, entonces pasó lo que tenía que pasar. No solamente no subió, claro. sino que empezó a bajar.
Y lo Es que que todo... eso es muy importante. Eso es muy importante porque, mira, una de las cosas que pasa es que como se nos tilda constantemente, se nos tilda de utópicos y de teóricos, porque históricamente, cuando llega un gobierno que se autodenomina liberal, implementa el proceso del gradualismo. Y el gradualismo siempre fracasa. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, es muy difícil explicarle a la gente que es imposible que se te vaya el dólar por las nubes cuando lo que te está pasando con la apertura del cepo es que están entrando dólares de manera absolutamente espectacular, no lo contrario, ¿sabes? ¿Mm? Pero esto es muy importante porque está dejando en la conciencia de los ciudadanos un montón de resultados que ya no vale el debate. Es decir, por ejemplo, no, es que si entras en superávit fiscal, eso es malo para la economía porque la economía se va a hundir. Adiós, fuera el debate. No, es que si dejas de imprimir moneda, entonces entras en depresión porque no hay suficientes unidades de moneda en el sistema para fortalecer la economía. Mentira, fuera. Que, o sea, fíjate toda la cantidad. Y la última, por supuesto, la del cepo. Y además, yo le escribí y le dije, enhorabuena no solamente por hacer las cosas correctas, sino por saber cuándo hacerlas. Le mandé un WhatsApp porque es que es muy importante, porque Milei sabía que no tenía el lujo de poder equivocarse, ¿m? Y por supuesto por eso no tenía el lujo tampoco de caer ni en el gradualismo, ni en las medias tintas, etcétera. Y es muy importante esto. No solamente ha hecho lo correcto, sino en el momento correcto. Y eso se está demostrando. La bala de plata. Con este cambio tan radical en Argentina, ¿cuál es tu esperanza con respecto a la situación española y cómo se sale Mm. del brete en el que están metidos? Hombre, yo creo que el gran problema de España es que hemos perdido la ilusión de tomar nuestro propio futuro. Yo escucho constantemente los problemas de España y entonces escucho constantemente como siguiente frase, es que la Unión Europea tiene que, es que la Comisión Europea tiene que, es que no, tenemos que tomar nosotros las riendas de nuestro futuro. La Comisión Europea, la Unión Europea pueden ayudarnos a no sobrepasar unos límites que encima los están sobrepasando el socialismo todos. ¿M? Pero los tenemos que hacer nosotros, nosotros tenemos que llevar a cabo ese cambio que fortalezca el tejido productivo y que elimine lo que es una senda, que es la senda del estancamiento y el empobrecimiento. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo con esperanza. Creo que el ejemplo de Milei está siendo espectacular en España. Bueno, tú lo sabes, te lo comenté, ¿verdad? Que cuando vino Milei a recibir el premio del Instituto Juan de Mariana, eh, las filas de gente que estaban esperando en el lugar donde se le entregó el premio fuera, ¿eh? Él dio su charla que fue muy técnica, espectacular, por su nivel académico, duró casi hora y media. Y cuando salimos del lugar, hora y media después, la gente estaba todavía esperando ni siquiera para pedirle fotos, sino para vitorearle. Entonces, el ejemplo de Milei en España también es muy positivo para que se despierten las conciencias y lo estamos viendo en varios partidos. Cuando uno piensa, cuando uno piensa cómo sale España de esto y mira las posibilidades políticas, sobre todo de afuera, los que mucho no seguimos el día a día, vemos una situación, por ejemplo, hace un par de años aparece un partido nuevo como Ciudadanos que planteaba un liberalismo de centro muy claro en materia económica, crece un poquito y vuela por los aires, desaparece por completo.
Por otro lado, veo un Vox que sí empieza a crecer, pero se estanca. Con un liderazgo, con un Santiago Abascal que seguramente suscribe la mayoría o todas las cosas de lo que nosotros discutimos hoy acá, pero con un partido que lo cierto es que cuando uno ve lo que hay abajo, no está la misma claridad conceptual, los vicios nacionalistas, proteccionistas, tan común en la derecha, pero con un liderazgo que realmente parece que entiende por dónde tiene que ir la cosa. Cuando uno mira al Partido Popular, encuentra que si bien hay personajes como Ayuso que también parecerían incluso estar en sintonía con Abascal, no son el mainstream partidario porque está un Feijó que por momento parece que no se dio cuenta que tendría que estar en el PSOE, ¿no? Entonces, con todas estas cuestiones, ¿por dónde se sale? Bueno, yo creo que como se sale es con un liderazgo potente y recuperando esa defensa de los principios y valores del liberalismo, que han sido siempre el motor y la fundación de los partidos de centro y de derecha en España. Yo creo que va a venir de una exigencia por parte de la propia sociedad civil. ¿M? Yo tengo plena confianza de que gente muy potente y muy importante a la hora de defender las ideas de la libertad se unan, ¿no? En vez de buscar las diferencias, se unan. Yo creo que esa deriva socialdemócrata del Partido Popular no está funcionando. Hay que recuperar las ideas de la libertad, hay que recuperar los principios y valores que son el factor esencial de lo que ha sido el Partido Popular en su momento más exitoso, que fue durante los gobiernos de Aznar, etcétera. Entonces yo creo que la combinación de un Vox que está acercándose desde su liderazgo más hacia las ideas de la libertad, ¿verdad? Y que, como tú dices, pues comparte la mayoría de lo que decimos. Y el efecto de la demanda de los ciudadanos, y de la presión y de la influencia de la sociedad civil terminará haciendo que nos demos cuenta de que el enemigo es el socialismo. Y yo creo que eso, yo voy a ser optimista. Hay gente que dice es imposible, ¿vale? Yo creo que no es imposible. Yo creo que si dejamos de pelearnos con respecto a 2 grados de separación, hay una enorme oportunidad y se ha demostrado en Madrid, se ha demostrado en otras comunidades autónomas en las que se gobierna desde la apertura, desde facilitar, etcétera, incluso en Andalucía con unas políticas serias y positivas. Pues oye, vamos adelante y yo creo que la unión de la derecha y el centro derecha tiene que venir con ese adhesivo que son las ideas de la libertad. Una sociedad española que ordena lo que la política no pudo por sus propios medios. Eso es, va a venir, va a ser la sociedad civil la que lo exija. Esperemos que así sea. Bueno, no sé si la próxima nos veremos por allá o por acá. ¿Tenés pensado visitar Argentina? Sí, estaré en Argentina. Lo que pasa es que ya después de verano, del verano nuestro, ya después ya por septiembre, o sea que, pero será un gusto verte, por supuesto. Absolutamente. Te esperamos por aquí. Un abrazo grande. Gracias por tu tiempo. Un abrazo enorme y que nadie deje de leer tu libro, ¿eh? Esencial. ¿M? Gracias.